Señor, que nos permite nuevamente reunirnos aquí con el propósito de adorar y de alabar el nombre del Señor. Quiero invitarlo, así como usted está de pie, que abra su Biblia del Evangelio según San Juan, capítulo 25, versículo 26. ¿Puedes prender las luces? Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26. Si usted ya lo tiene, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Incline su rostro, oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia y te rogamos, Señor, que hables a nuestro corazón por medio de tu palabra. Que tu palabra sea viva, eficaz, que tu palabra penetre a lo más profundo de cada corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Dios. Amén. Pueden ocupar sus lugares, amigos. El Evangelio de Juan contiene la conmovedora historia de la visita del Salvador al hogar de sus amigos en Betania, cuando habían sido alcanzados por la triste experiencia de la muerte. Tarde o temprano, la muerte viene y llama a la puerta de cada hogar. Debemos de estar preparados para tratar con el problema de la muerte. El Señor tomó un cuerpo humano para poder sufrir la muerte y así destruir a aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Esto fue no solamente para darnos el perdón de pecados, sino también para liberarnos del temor a la muerte. En Hebreos capítulo 2, del versículo 14 al 18, la palabra del Señor dice que Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y sigue diciendo, como fiel sacerdote de Dios, para expiar los pecados del pueblo. La muerte del Señor Jesucristo fue para destruir el imperio de la muerte y para traer perdón de pecados. Viendo el modo en que el Señor consoló a aquellos que experimentaron el dolor de haber perdido a un ser querido, podemos saber cómo quiere consolarnos a nosotros en el día de hoy, cuando nos toque la experiencia tan triste de la muerte. Podemos gozarnos porque el Señor es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Vino a decirnos que por la fe en Él, como la resurrección y la vida, hay seguridad y la promesa de la vida eterna para los que confían en Él. En Juan capítulo 14, en el versículo 19, nos dice la Escritura: porque yo vivo, vosotros también viviréis. La muerte de un ser querido siempre nos lleva a hacernos preguntas en cuanto a la suerte de aquellos que han partido al más allá. No es la voluntad de nuestro Padre Celestial que estemos en ignorancia total de aquellos que duermen en el Señor. En el tiempo del apóstol Pablo, ya los creyentes se preguntaban qué había sucedido con aquellos que habían muerto creyendo en el Señor, porque ellos esperaban hasta ese momento la venida de Cristo. Pero algunos de ellos ya habían muerto, habían partido con el Señor. Y Pablo les escribe y le dice: no quiero que ignoréis acerca de los que durmieron en el Señor. Dice: porque sonará
la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y sigue diciendo, alentados los unos a los otros con estas palabras. Quiere decir que cuando pasamos a través de esa circunstancia, podemos nosotros alentarnos con estas palabras, porque nosotros tenemos una esperanza que trasciende más allá de la muerte. Nuestro Dios no quiere que vivamos confiados y alegres, aún al acercarse al final de nuestro peregrinaje en nuestra vida terrenal. Pablo nos habla acerca de la resurrección y que se presenta como una revelación de Dios. No hay nada en la naturaleza que nos asegure que hay vida después de la muerte. Se puede especular, pero solamente especular sobre la base de ciertas cosas en la naturaleza. Se puede suponer que hay la posibilidad de algún tipo de vida en el más allá, pero no existe una evidencia concreta en el mundo natural. Ni siquiera nos permite creer que hay una verdadera vida más allá de esta vida. Estaba viendo un video donde se le estaba haciendo una entrevista a un periodista, al periodista Jorge Ramos, y él expresaba que él tenía miedo de morirse. Tengo miedo de morirme. Y dice, porque no sé, no creo, no sé qué es lo que nos espera más allá, qué es lo que va a suceder. Dice, algunos dicen que nosotros al morir nos convertiremos en polvo de estrella. Dice, y otros piensan en que hay vida. Dice, yo quisiera creer que hay vida, porque eso es mejor que convertirse en polvo de estrella. Quiere decir, no tienen ellos aparentemente una evidencia de vida más allá, pero la creencia en la vida después de la muerte se nos presenta desde el Antiguo Testamento. La palabra de Dios es la autorizada para hablarnos y para abrirnos o descorrernos el telón de lo que puede suceder o de lo que puede pasar en el más allá después de esta vida. La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué hay después de la muerte? ¿Hay algo todavía? ¿Hay algo que espera después de la muerte? ¿Qué es lo que nos presenta el Antiguo Testamento en los siguientes pasajes? En el capítulo 5, en el verso 24 del libro de Génesis, la Escritura nos dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. La Biblia no habla de Enoc que murió, pero sí habla de Enoc que Dios se lo llevó. Quiere decir que está con Dios, y si está con Dios quiere decir que está vivo, quiere decir que está viviendo en un lugar, y en el lugar donde Dios está, por decirlo de esa manera, en el lugar donde Dios vive. En Segunda de Reyes, en el capítulo 2, en el versículo 11, nos dice la Escritura, y Elías subió al cielo en un torbellino. Otro de los varones que la Escritura no nos dice que él vio la muerte. Dice que él iba caminando después de haber cruzado el Jordán con Eliseo que les servía. Y dice que cuando iban caminando vino un carro de fuego que los separó a ellos. Y dice que entonces él vio cómo Elías subió al cielo en un torbellino. Y aunque lo fueron a buscar y enviaron varones para buscarlo, no porque porque Eliseo creyera que el Señor lo levantó y lo dejó en algún monte. No, él dijo, no lo vas a encontrar, no está. Él estaba seguro de lo que había visto, que fue levantado al cielo. Y dice la Escritura que lo buscaron por 3 días y no lo encontraron. Y Eliseo les dice, yo les dije, yo les advertí. La palabra del Señor nos dice en Job, capítulo 19, versículo 26 y versículo 27. Y después de deshecha esta mi piel. Son palabras de Job, que estaba en una condición
sufriendo, que estaba en una condición terrible. Él estaba pensando en que tal vez no tendría mayor esperanza, que lo único que esperaba era la muerte. Pero él dice: después de deshecha esta mi piel, en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán y no otro. Claramente nos está diciendo que para que hay vida después de la muerte. Y él está diciendo: después de que esta piel, de que este cuerpo sea deshecho, se deshaga, dice: yo voy a ver a Dios, pero lo voy a ver en este cuerpo, pero lo voy a ver. Dice: y mis ojos lo van a ver, no otro, yo lo voy a ver. Está hablando y describiendo lo que más allá puede suceder. Pablo declara a los creyentes de Corintios que Dios le había revelado un secreto, algo que en el pasado fue un misterio oculto, pero que ahora es un secreto revelado. Job se preguntó: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? El Señor Jesucristo dio una respuesta autorizada a esta pregunta. El Señor les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Pablo proclama como una verdad revelada por Dios a través de Jesucristo que la muerte es un enemigo vencido. La muerte está vencida, que la tumba entregará a sus víctimas y que alcanzaremos victoria completa y final por nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios, en el capítulo 15, en el verso 57, nos dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él tenemos victoria de todos nuestros enemigos, pero también tenemos victoria del último enemigo que tiene que ser vencido, y eso es la muerte. La Escritura lo llama el último enemigo, y ese enemigo ha sido vencido. La victoria la tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra resurrección está basada en la sabiduría y en el poder de Dios. La Escritura nos dice que los que durmieron en el Señor, dice que cuando suene la final trompeta, cuando Cristo vuelva por su iglesia, dice que nosotros no vamos primero. Dice que primero se levantarán los que están en las tumbas, los que han dormido confiando en Cristo, los que han muerto en Cristo. Dice: sonará la trompeta y ellos se levantarán de los sepulcros. La pregunta es: ¿cómo resucitan los muertos? ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Yo no sé si alguna vez te has preguntado, el día de la resurrección, cuando todo creyente que ha muerto y Cristo venga, resucite, dice: ¿con qué cuerpo va a resucitar? ¿De qué manera va a resucitar? Nosotros ponemos a nuestros seres amados que han partido, lo ponemos en la tumba, y ahí en la tumba permanecen, pero su cuerpo se desintegra. La Escritura dice: polvo eres y al polvo serás tornado, de manera que se deshace y se deshace en polvo. Pero entonces, ¿cómo resucitarán? ¿Qué cuerpo tendrán? ¿Cómo es que ellos van a resucitar? Pablo deja claro que esta es una cuestión que debemos de dejar a la sabiduría y al poder de Dios. En 1 Corintios, en el capítulo 15, del verso 36 al verso 38, la Escritura dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, como Él quiere le da el cuerpo, y a cada semilla le da su propio cuerpo.
Dios ha dado a cada planta un cuerpo o un tallo apropiado a su semilla, a su flor o a su fruto. Dios ha dado a cada ser viviente un cuerpo perfectamente adaptado a su medio ambiente. Dice la Escritura, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. A los seres humanos se nos ha dado un tipo de carne o cuerpo perfectamente adecuado a la vida en su ambiente y a la ejecución de sus funciones. A los animales se les dio un cuerpo, se les ha dado un cuerpo perfecto, adaptado a su medio ambiente en el que viven, como comúnmente decimos, de acuerdo a su hábitat natural. Ellos se les dotó con ese cuerpo. Los peces que nadan, que viven, que se mueven en el agua, han recibido un cuerpo y órganos vitales perfectamente adaptados a la vida que ellos viven en el agua. Las aves que vuelan por los aires han sido dotadas de cuerpos perfectos, adaptados a su actividad natural. Lo mismo será en la resurrección. Se nos proveerá un cuerpo perfectamente adaptado para la vida en el hogar del Padre Celestial. Tenemos un cuerpo perfectamente adaptado para vivir en este mundo, para vivir en este medio ambiente en la tierra. Pero al morir recibiremos un cuerpo nuevo, diferente en esencia, diferente en naturaleza, pero seguiremos siendo los mismos, reconocibles. Y dice que es un cuerpo que se adaptará para vivir en los cielos, para vivir con el Padre Celestial. Pablo dice que cada uno de los cuerpos celestiales tiene sus propias características y su propia gloria. En 1 Corintios capítulo 15 verso 40 al 42 nos dice: y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Tenemos un cuerpo terrenal, pero también hay un cuerpo celestial. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra estrella en gloria. Así también es en la resurrección de los muertos. De manera similar, así será en la resurrección de los muertos. Dice la Escritura, se siembra en corrupción. Pablo habló de sembrar el grano para que, dice, lo que siembras no es lo que va a salir. Siembras el grano desnudo, lo que sale es diferente. La Escritura dice que se siembra en corrupción, es decir, este cuerpo que está destinado a corromperse, que está destinado a deshacerse, lo sembramos. Por eso de ahí viene la palabra cementerio, de cementera. Se siembra en corrupción, pero dice la Escritura, se levantará en incorrupción. Nos levantaremos con un cuerpo incorruptible. Dice, se siembra en deshonra, pero se levantará en gloria. La Escritura dice, se siembra en debilidad, un cuerpo debilitado, pero se levantará en poder. Se siembra un cuerpo físico, pero se levantará un cuerpo espiritual. Nuestra resurrección será el resultado, o es el resultado de la resurrección de Cristo. Si Cristo resucitó, dice la Escritura, también nosotros resucitaremos. Quiere decir que nuestra resurrección está ligada a la resurrección de Cristo. Está ligada a la resurrección del Señor. Nuestra resurrección no depende de cierto grado de inmortalidad propio del ser humano,
se fundamenta sólidamente en el hecho histórico de la resurrección de Jesucristo. Aparte de la resurrección de Jesucristo, no hay ninguna esperanza de que nos levantemos de entre los muertos y podamos escapar de la tumba. Nos dice la Escritura en 1 Corintios 15, verso 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primero, en los primeros versículos del capítulo 15, Pablo usa un argumento que se llama de reducción al absurdo, es decir, de reducir la fe cristiana a lo absurdo si Cristo no ha resucitado de los muertos. Pero finalmente en el versículo 20 exclama triunfante: mas Cristo ha resucitado, y primicias de los que durmieron ha sido hecho. Y el Señor resucitó, pero para no volver a morir jamás. Resucitó para la inmortalidad. Ya había habido algunos que habían resucitado en el tiempo del Antiguo Testamento. Se nos habla de algunas resurrecciones. Se nos habla de la resurrección del hijo de una mujer, de una mujer de Sunem. Esta mujer que era estéril, se le concedió tener hijos por milagro de Dios. Finalmente murió su hijo y fue al profeta con el varón de Dios, y el varón fue a su casa y oró por él, se tendió sobre él, y dice que después se levantó y se lo entregó vivo a aquella mujer. La Escritura dice que cuando Eliseo murió, fue sepultado, y como al año de haber sido sepultado, vinieron unos a sepultar a un muerto. Pero dice que cuando venían a sepultarlo, de pronto venía una banda armada de Siria, y ellos, por el miedo y por huir, dice que solamente arrojaron el cuerpo, lo aventaron a donde cayera, y dice que cayó donde había sido sepultado el profeta. Cuando aquel tocó los huesos del profeta, dice, se levantó, resucitó aquel muerto. Aquel lo llevaron a enterrar, estaba bien muerto, pero cuando toca los huesos del profeta, aquel muerto vuelve a la vida y se levanta. Él resucita en el tiempo de Cristo. Él resucitó al hijo de la viuda de Naín que iban a sepultar. Él resucitó a Lázaro que tenía 4 días de muerto. Él resucitó a la niña del principal de la sinagoga. Por lo menos se menciona esas 3 resurrecciones. Y se menciona la resurrección de Dorcas en el libro de los Hechos. De manera que se mencionan por lo menos estas 4 personas del Nuevo Testamento que resucitaron por el poder de Dios. Pero solamente fueron diferidos de la muerte, porque volvieron a venir. Pero Cristo es la primicia, porque Él resucitó para no volver a morir jamás. Él resucitó para vivir por la eternidad. Y la Escritura dice, primicias de los que durmieron es hecho. Y Pablo dice, todo en su orden. Primero Cristo, luego los que son de Cristo en su venida. Esta es una revelación del propósito de Dios para cada creyente. El propósito de Dios para nosotros como creyentes no solamente afecta nuestra vida en este tiempo, la vida temporal en la tierra, sino afecta la eternidad. El propósito de Dios no es un propósito en el tiempo, en el presente, en el momento que vivimos, sino es un propósito para la eternidad. Comienza en el presente y llega hasta la eternidad. De manera que esto nos revela el propósito eterno de Dios con los creyentes. En 1 Corintios, capítulo 15, verso 22, nos dice, porque así como en Adán todos mueren. Cuando Dios formó a Adán y Eva, yo creo que Dios los formó con el propósito de darles eternidad. Dice que los creó a su imagen, a su semejanza. La Escritura nos dice que puso a prueba la fe y obediencia de ellos. Hasta ese momento no se menciona que hubiera muerte.
ni que ellos estuvieran sujetos a la muerte. Porque la Escritura nos dice que Dios les dio un mandamiento y le dijo: del árbol que está en medio del huerto no podrás comer, porque el día que de él comieres, de cierto moriréis. Quiere decir, mientras no comas, no vas a morir. Y si nunca comes, nunca vas a morir. Quiere decir, no estaban sujetos sus cuerpos a la muerte. De manera que el Señor los creó con un propósito diferente. Pero la Escritura dice, el Señor dijo: el día que de él comieres, moriréis. Y el día que ellos comieron, quedaron sujetos a la muerte. Se hicieron completamente mortales, sujetos a la muerte. Y de ahí todo ser humano está, su nombre mortal. Por eso dice, en Adán todos mueren, somos descendientes de Adán, todos morimos. Pero también en Cristo todos serán vivificados. Como en Adán todos nos hicimos mortales, quedamos sujetos a la muerte, así en Cristo tenemos el privilegio de hacernos inmortales. Así como nuestro primer Adán, por su pecado, hizo que nosotros quedáramos sujetos a la muerte, fuéramos mortales, ahora en Cristo, nuestro segundo Adán, en él somos vivificados. Quiere decir que en él ahora somos nosotros inmortales. La victoria final de muerte, la victoria final de nuestro Señor triunfante, será la derrota total de la muerte. El Señor vino y derrotó al pecado, compró nuestra salvación y derrotó también la muerte. En 1 Corintios capítulo 15, verso 26 dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y en el versículo 54 dice: y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Pablo exclama triunfante en el versículo siguiente: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo al morir en la cruz y resucitar, el Señor resolvió el problema del pecado comprando salvación y resolvió el problema de la muerte. La Escritura dice que si nosotros solo en esta vida confiamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Dice, pero nuestra fe trasciende más allá de la muerte. Nuestra fe más allá, nuestra esperanza y fe en Jesucristo no solo es en esta vida, sino que trasciende más allá de la muerte. La muerte para el cristiano ha perdido todo su terror. Cuando Cristo resucitó, sacó a la luz la inmortalidad. La muerte no es el fin, la muerte es el principio de la vida eterna. Una vida sin limitaciones, una vida sin estorbos, una vida donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Viviremos con Dios y viviremos nosotros con Él por los siglos de los siglos sin fin, en una vida muchísimo mejor a lo que nosotros hemos vivido y conocido en este lugar. Por eso el apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Vea la manera diferente en que Pablo ve la muerte. La muerte la ve no como pérdida, la ve como una ganancia, porque dice: estar vivo es estar aquí presente con ustedes, pero estar muerto es estar presente con el Señor, porque mientras vivo estoy ausente de Dios, pero cuando muero estoy presente en el Señor. Y dice: de ambas cosas estoy puesto en estrecho, no sé qué escoger. Dice: pero yo desearía mejor estar con Cristo. Dice: porque es muchísimo mejor estar con Él, estar con Dios. Es muchísimo mejor aún
que estar aquí. Por eso Él dice que para mí el vivir es ganancia, el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Es ganancia porque estoy en la presencia de Dios, porque lo veré cara a cara, tal y como nosotros nos podemos ver. Hermano, esa es la esperanza del creyente. Esa es la fe que nosotros tenemos en Cristo. La Escritura dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y termina diciendo: ¿crees esto? ¿Verdaderamente creemos en eso? Hermano, no hay que tener temor, porque no es el fin, es el principio de una vida eterna en la presencia de Dios. Pidámosle al Señor que Él venga a quitar todos nuestros temores, porque en Cristo tenemos una promesa que es eterna, y el que lo prometió es fiel para cumplir lo que ha prometido. Yo le invito en esta hora, hermanos, a ponerse de pie y a orar al Señor y regocijarse, porque el Señor, nuestro Dios, resucitó. Yo no creo en un Cristo muerto. Yo no creo en un Cristo que se quedó en la cruz. Creo en un Cristo que murió, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó, y que hoy vive por los siglos de los siglos, y que Él compró mi inmortalidad, compró mi eternidad. ¿Quiere en esta hora adorar al Señor en esta hora? ¿Quiere, hermano, en esta hora pedirle al Señor y decirle: gracias, Señor? La muerte ha perdido todo su terror, ha perdido todo miedo, hermano, porque nosotros, nuestra vida está en Cristo. Adore al Señor en esta hora. Regocíjese en el Señor. Dígale: Señor, gracias por la dicha de conocerte. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande que hemos tenido en ti. Gracias por esa experiencia maravillosa. Señor, en ti no hay temor del mañana. No hay temor del futuro. En ti no hay temor de lo que pueda pasar, porque nuestra vida está en Cristo. Y sabemos que el que cree en Él vivirá por siempre. Si tú no has creído en Cristo y no le has entregado en tu corazón, hoy es el día de entregar.